Tienen ustedes la programación. Esta mañana el tema fue Cristianos bien despiertos. El tema de esta tarde es entendiendo los tiempos en que vivimos. El tema del martes, y el martes el tema va a ser, aunque dice aquí a las 8 de la noche, vamos a tener dos presentaciones, una a las 6 y otra a las 12 de la noche, perdón, a las 8 de la noche. Sí, a veces casi salimos a las 12, pero esta vez no. El tema del martes será en el umbral de grandes acontecimientos. El viernes por la noche el tema será el catolicismo domina la política en los Estados Unidos. Y ahí van a ver algunas cosas sumamente impresionantes. El próximo sábado el diablo trabaja para establecer la ley dominical. El sábado próximo por la tarde, ¿qué hacer cuando se promulgue, se pase la ley dominical? El otro martes, 26 de mayo, la preparación física y la preparación espiritual. El viernes, el gran tiempo de angustia, y el sábado final, 30 de mayo, la liberación del pueblo de Dios y el tema con el cual vamos a concluir. Son 10 temas en esta serie. El tema final es seguros bajo la sombra del Omnipotente. Recuerden también que si no pueden asistir a alguno de ustedes, lo único que tienen que hacer es ir a la página del evangelioeterno.com y hacer un clic donde dice televisión en vivo. Y allí, junto con los que se están sintonizando en esta hora, quienes les damos una cordial bienvenida, ustedes también pueden unirse y ver la programación. Pueden tomar su teléfono y llamar a sus familiares en el Perú, en Argentina, en México, en España, donde quiera que estén. Con solo entrar al internet pueden estar viendo lo que está pasando aquí. Y por esa razón les pedimos que mantengan la reverencia, que no pasen delante de las cámaras, se mantengan, y cuando ustedes vean que la cámara les está enfocando, no miren a la cámara, miren hacia el frente, presten atención para inspirar a la reverencia también a aquellos que están sintonizando con nosotros. Les agradecemos el apoyarnos en este proyecto que estamos iniciando hoy de transmitir en vivo. Toda nuestra programación anterior ha sido filmada y está saliendo por el canal de televisión diferida. Pero hoy es el primer día que entramos a transmitir en vivo, o sea que lo que está pasando aquí en este mismo momento se puede ver en cualquier país del globo, al mismo tiempo en que está sucediendo. Recuerden decirles a sus seres queridos que necesitan verlo en el horario de California, ya que lo estamos transmitiendo en vivo desde aquí. Muy bien, hemos orado, hemos pedido la dirección de Dios y ahora nos toca abrir su santo libro. Por favor, luego me pueden enchufar la computadora para que la pueda mantener prendida. Muchas gracias. Esta mañana estudiamos porciones de la parábola de las 10 vírgenes registrada en el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 25. En todo este sermón profético el Señor Jesucristo nos habla de la necesidad de estar preparados para cuando lleguen estas cosas. Y vez tras vez en este sermón Él repite el mismo énfasis en la preparación necesaria. Por ejemplo, en San Mateo, en el capítulo 24, y es parte de este mismo sermón, nos dice en el versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Comenzando el sábado próximo, vamos a tener
los earphones para que puedan escuchar la programación en inglés en cualquier parte. Así que no interrumpan al traductor, por favor, porque se está grabando todo lo que estamos diciendo en inglés también, para que al tener listos los DVDs de ahora en adelante, toda persona que quiera conseguir un sermón del Centro Evangelístico va a poder ir al menú de ese sermón y va a poder cliquear si lo quiere escuchar en español o si lo quiere escuchar en inglés, para que ustedes puedan compartir este material con sus vecinos, con sus amistades que no hablan el idioma español. Muy bien, regresando al Santo Libro de Dios, Cristo nos dice en San Mateo capítulo 24 y versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nuevamente, el énfasis del sermón es en la preparación que tenemos que hacer para encontrarnos con el Señor cuando Él venga. En el capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes, nuevamente, esta parábola es puesta en ilustración del sermón, y el tema principal del sermón de Cristo es la preparación necesaria para su venida. Y al terminar la parábola de las 10 vírgenes, el punchline, o sea, el clímax de la historia es en el versículo 10, pero mientras las vírgenes fatuas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Hay una puerta de gracia que se va a cerrar, y en estas 2 semanas que vamos a estar juntos vamos a estudiar sobre el cierre del tiempo de gracia. Solemnes acontecimientos que están a punto de suceder. El cielo entero está a la expectativa de lo que va a pasar cuando se cierre el tiempo de gracia y la oportunidad de salvación para el planeta Tierra. Pero lo más triste de todo es que la mayoría de los habitantes de la Tierra no van a estar preparados. Cristo lo ilustra en este sermón, diciendo en el versículo 37 de Mateo 24, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Nuevamente se va a repetir la historia. Es triste, pero es cierto. La gran mayoría de los habitantes de este mundo no van a estar preparados para el cierre de la gracia. La pregunta es, ¿estaremos nosotros que hemos tenido la advertencia? Y la respuesta a esa pregunta es, la parábola de las 10 vírgenes nos dice que por lo menos la mitad de los que profesamos la verdad presente no vamos a estar preparados. Qué triste. La mensajera del Señor, en el libro Primeros Escritos, en la página 119, dice lo siguiente: vi que el remanente, el residuo, no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. Un estupor, como letargo, parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesaban creer que tenemos el último mensaje. Un estupor, como un letargo, como que les hubieran puesto una inyección de anestesia. El residuo, el remanente no estaba preparado. Mi ángel acompañante,
exclamó con intensa solemnidad: preparaos, 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 porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse muy pronto, ha de ser derramada sin mezcla de misericordia, y vosotros, el remanente, no estáis listos. Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Una gran obra tiene que ser hecha en favor del residuo. Muchos de los que lo componen no están preparados. Dijo el ángel: no están listos para lo que viene. Se espacían en pruebas menores, en cosas menudas, pierden su tiempo y no saben que lo que viene es muy grande. Os rodean legiones de ángeles malos y están tratando de esparcir su espantosa tiniebla a fin de apresaros en sus lazos. Permitís que vuestra atención sea distraída con demasiada facilidad de la obra de preparación, y de las importantísimas verdades para estos días postreros. Y vosotros os espaciáis en pruebas pequeñas, entráis en dificultades minuciosas, de cosas insignificantes. Hermanos, yo escucho lo que está pasando a nuestro alrededor, aún en nuestras iglesias. Pero eso no es nada comparado a lo que viene. Si ahora que todavía no estamos en la tribulación, nos agüitamos y nos espantamos cuando nos dicen algo, ¿qué va a hacer cuando venga la prueba de verdad? ¿Por qué creen ustedes que Dios permite estas dificultades primero? Si no es para milanarnos, si no es para prepararnos para lo más grande que se avecina. Ustedes se espacían en pruebas pequeñas y entran en detalles minuciosos de las dificultades insignificantes, sin daros cuenta que lo que viene es mucho peor. Malgastan el tiempo y han retenido a los siervos de Dios para que escuchen sus dificultades minúsculas. Cuando el corazón no está subyugado por la gracia, no hay resolución a los problemas entre ustedes. Si se pudieran poner a un lado el orgullo y el egoísmo, 5 minutos bastarían para eliminar la mayoría de las dificultades entre los miembros de la iglesia. Los ángeles han sido contristados y Dios ha sentido desagrado por las horas que se han dedicado a la justificación propia. Vi que Dios no quiere inclinarse y escuchar largas justificaciones. Él no quiere que lo hagan sus siervos. Él no quiere que sus ministros pierdan así el tiempo precioso que debiera dedicarse a enseñar a los transgresores el error de sus caminos y arrancar las almas del fuego. Vi que los hijos de Dios, el residuo, está en un terreno encantado, hechizados por el enemigo, y que algunos han perdido casi todo sentido de cuán corto es el tiempo y cuánto vale el alma. En la iglesia se ha deslizado orgullo,
Los observadores del sábado están imitando al mundo. El orgullo de la vestimenta, las apariencias es lo que les importa. Dijo el ángel, los observadores del sábado deben hacer morir el yo, el orgullo y el amor a la aprobación. La verdad salvadora debe ser dada a las personas que mueren de hambre en las tinieblas. Vi que muchos pedían en oración que los humillase, pero si Dios contestase sus oraciones, sería mediante terribles cosas que vendrían sobre ellos. Imagínense, oramos, Señor, humíllame. Señor, hazme humilde. Y si Dios contestara las oraciones, no soportaríamos lo que viene. Es nuestro deber humillarnos sin pedirle a Dios que nos humille. Vi que si toleraba la penetración del ensalzamiento propio, la iglesia se extraviaría sin duda alguna y las almas se perderían. Arruinaría a las almas y el orgullo destruiría a muchos. Cuando uno comienza a considerarse exaltado y piensa que puede hacer algo, el Espíritu de Dios se retira de esa persona. Y esa persona sigue avanzando en su propia fuerza hasta que finalmente es derribada y arrastrada. Vi que un santo, si anda correctamente, en santidad, podrá mover el brazo de Dios, pero toda una iglesia entera será débil y nada podrá hacer si no camina correctamente. Dijo el ángel, los que profesan mi nombre no están listos. Vi que las 7 postreras plagas van a caer tan ciertamente sobre los adventistas como sobre los impíos, porque no están preparados. Y entonces los que les hayan estorbado el paso oirán los amargos reproches de los pecadores y sus corazones desmayarán dentro de sí. Dijo mi ángel guardián, habéis estado buscando pajas, espaciándoos en pruebas pequeñas, y como consecuencia tienen que perderse los pecadores porque no tuvisteis tiempo para ir a buscarlos. Dios está dispuesto a obrar por nosotros en nuestras reuniones. A Dios le agrada manifestar su poder y su presencia. Pero Satanás dice, yo entorpeceré la obra, yo estorbaré lo que Dios quiere hacer. Y sus agentes dicen, amén, amén, metámoslos en las iglesias para tenerlos dormidos. Los que profesan creer en la verdad se espacían en sus mezquinas pruebas y dificultades que Satanás magnifica delante de ellos. Se malgasta un tiempo que nunca podrá redimirse. Los enemigos de la verdad han visto nuestra debilidad. Dios ha sido agraviado, Cristo ha sido herido. El objeto de Satanás se cumple, sus planes han tenido éxito y él sale triunfante, porque el remanente no está listo. Qué terrible realidad lo que estamos leyendo y cuán claramente describe nuestra situación actual como iglesia. Por eso Dios nos presenta las cosas que están sucediendo para que despertemos de nuestro letargo espiritual y podamos ver nuestra verdadera condición y hacer
la preparación necesaria. Esta mañana nosotros vimos 12 desarrollos en el plano profético que están sucediendo simultáneamente, que son anunciadores en el camino que nos dicen que el fin está a las mismas puertas. En primer lugar, mencioné el avance seguro e irreversible del papado. Hay que estar ciegos para no ver lo que está pasando a nivel mundial actualmente. Si Juan Pablo II fue el papa más querido, apreciado y admirado en el mundo, si logró volver a poner el papado en el estrado de opinión pública que está actualmente, Benedicto XVI no se ha quedado atrás. El Papa actual tiene conexiones políticas a nivel mundial con prácticamente todos los gobernantes del planeta Tierra. Si usted chequea las noticias, y yo recibo noticias diarias del Vaticano, todos los días recibo un informe de lo que está pasando con el Papa. No hay un día de los 365 días del año que el Papa no se esté reuniendo con algún líder político. Si no es con el primer ministro de una nación, es con el presidente, es con el ministro de Finanzas, es con el nuncio o el representante de esa nación ante el Vaticano. Vienen delegaciones de líderes políticos diariamente, pero no solamente con la política, sino también con los lazos ecuménicos. Y nosotros vamos a ver el viernes por la noche hasta dónde ha llegado el poder y el avance del papado. La palabra de Dios describe exactamente lo que iba a suceder en estos días finales, hablando acerca de este poder, al cual la Biblia le llama la bestia. Y si hay una cosa que todos los reformadores tuvieron en común, fue en identificar el papado como el anticristo y la bestia de Apocalipsis 13. No hay ningún reformador, Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, aún Wycliffe, el lucero de la Reforma, y todos los demás grandes reformadores, todos tuvieron algo en común. Señalaron claramente el mensaje profético. A veces decimos que el gran avance de la Reforma protestante fue el traer de vuelta a la gente al Evangelio, la justificación por la fe, a proclamar la Biblia como suprema y soberana, sola escritura, sola fide, o sea, solo a través de la Biblia, solo a través de la fe. Pero nos olvidamos que todos los reformadores sacaron la fuerza para poder separarse del sistema corrupto, del hecho que las profecías identificaban al papado como la bestia y el anticristo. Hoy en día este es un mensaje que no gusta. Este es un mensaje que no atrae. La gente prefiere que se hable de otras cosas, menos de la bestia. ¿Y por qué tenemos que estar hablando de la bestia? ¿Por qué no hablar mejor del Cordero, de Cristo? Pero es Cristo el que dio la revelación para nuestros días. Es Jesucristo el que reveló el libro de Apocalipsis. Esta mañana en la palabra de Dios recitada por el hermano Cruz, escuchamos cómo Jesús se identificó diciendo: yo soy el alfa y la omega, el primero, el último.
Y Él es el que habla a través del libro de Apocalipsis. Si no queremos escuchar de la bestia, no queremos escuchar a Jesús. Porque Él es el que nos habla a través del libro de Apocalipsis. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo para nuestros días. Y así dice en Apocalipsis capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Esa bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, patas como de oso y boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Noten, después de que la herida mortal es sanada, la tierra entera se maravilla en pos de la bestia. Esto es lo que estamos viendo hoy en día. Se curó la herida papal y actualmente la tierra entera se maravilla en torno a este hombre que tiene tantos vínculos políticos y ecuménicos a nivel mundial. Dice, y adoraron los habitantes de la tierra al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Aquí se describe la obra nefasta de este poder político religioso que habría de tener un resurgir en el tiempo del fin. En 1798 el papado recibió la herida mortal. Por 1260 años fue el poder supremo en el mundo. Toda la Edad Media, la sede del poder internacional estaba centrada en el Vaticano. Estaba centrada en el obispo de Roma, en la Santa Sede, como se le llamaba en aquel entonces. Pero al recibir la herida mortal parecía que este poder había pasado a la historia, que nunca más volvería a tener influencia en los asuntos políticos del mundo. Por 1260 años el papado literalmente dominó el planeta Tierra. Ponía reyes, quitaba reyes, todos los príncipes y los reyes de Europa le rendían tributo y le respetaban como su superior. Él podía quitarlos del trono, él también los coronaba como reyes. Parecía que eso se acabó cuando las naciones se independizaron del papado. Se declaró la democracia como resultado de la Revolución Francesa, y las naciones que habían estado bajo el dominio de reyes que habían gobernado por siglos esas naciones, de pronto ahora se declararon repúblicas con el derecho de escoger a sus gobernantes. Era un cambio muy grande. Todavía hay algunas naciones en Europa que tienen reyes, pero el rey es más una figura decorativa, una figura que recuerda la magnificencia de los reyes del pasado, pero no son los que toman las decisiones gubernamentales de la nación. Por ejemplo, la reina de Inglaterra todavía ocupa una figura prominente en las Islas Británicas, pero sin embargo es el primer ministro de Inglaterra el que realmente gobierna la nación. En España también hay un rey.
pero es el gabinete el que decide las cosas para esa nación. El papado habría de perder esa influencia por la democracia, pero la recobraría nuevamente según la profecía. La herida mortal se sanaría y toda la tierra volvería en torno a la bestia, a respetarla, a decir: ¿quién como este poder? ¿Quién puede contra él? La descripción de los versículos que hemos leído tuvieron un cumplimiento en el pasado, pero tienen un cumplimiento más exacto en los meses que siguen. Cuando la Biblia habla de que se le va a dar autoridad para gobernar toda tribu, pueblo, lengua y nación, eso no sucedió en el pasado. El papado dominó Europa, dominó todos los países de Europa, pero no el mundo. Pero aquí dice que va a dominar el mundo. Toda tribu, pueblo, lengua y nación le van a estar sujetos. También dice: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se va a desatar la persecución en los países que están bajo el control del papado. La persecución vendrá de parte del catolicismo. En los países protestantes, la persecución vendrá de parte de las iglesias que se han unido a Roma ecuménicamente. Ahora, estos días pasados, Benedicto XVI estuvo en Israel. Y si ustedes leen las noticias, los medios de comunicación trataron de hacer ver como que este viaje no era un viaje político, pero lo dicen tan abiertamente, ¿no? Este viaje no es viaje político, es una peregrinación. Porque Benedicto XVI, aparte de ser un líder político, y eso lo dice el Diario del Vaticano, eso lo dice el periódico y el noticiero Diario del Vaticano. Tengo aquí las copias del informe y cómo el encargado de comunicaciones para el Vaticano resume el viaje de Benedicto a Israel. Dice: sus demás viajes son políticos, pero este no. O sea, así, abiertamente, político. Y es un líder religioso. ¿Qué tiene que estar haciendo en la política? Él se considera a sí mismo como el hombre que va a solucionar los problemas políticos del mundo. Pero este viaje fue espiritual, fue una peregrinación, porque él fue como cristiano a tener un contacto de vuelta con los lugares donde su predecesor, no dice donde estuvo Cristo, sino donde su predecesor, Pedro, recibió el llamado para ser pescador de hombres. Por eso el Papa pasó bastante tiempo en Galilea y tuvo su tiempo allí aparte. Pero es interesante que aunque no era un viaje político, se reunió con los palestinos y les dijo: no más sangre, nunca más. Se reunió con los judíos, se reunió con los musulmanes, se reunió con los ortodoxos, se reunió con los coptos, se reunió con los protestantes en Israel y por supuesto con los católicos. Su viaje no era político y sin embargo su agenda fue 90% política. Interesante. Está abogando porque los palestinos tengan sus derechos. Está abogando porque Israel no desate guerra contra Irán y contra los países árabes a su alrededor. Y ustedes pueden ver las homilías que él dio. Mezcla lo religioso mínimo con la política
el máximo. Y Él llama a la paz entre las naciones. Pero la Biblia dice, cuando digan paz, vendrá destrucción repentina. El viernes por la noche voy a dar una presentación sumamente interesante con diapositivas mostrando el avance del papado en los Estados Unidos de Norteamérica. En este momento quisiera hablarles un poquito de los derechos y las cosas que están sucediendo a nivel del Congreso en los Estados Unidos, preparando el camino para la ley dominical. Actualmente hay 4 propuestas de ley que han sido presentadas ante el Congreso de los Estados Unidos y que afectan directamente a todo habitante de esta nación y también tienen que ver con lo que está pasando religiosamente y el cumplimiento de las profecías que nosotros como adventistas conocemos. La primera de estas propuestas de ley fue presentada al Congreso el 10 de marzo del 2009. Tiene 2 meses de estar en el Congreso. Y fue introducida por los demócratas. Esta propuesta de ley se llama Employee Free Choice Act, EFCA por sus siglas en inglés. Pero la conocen más bien como la propuesta de Card Check. Ese es el nombre que le han dado a esta propuesta de ley. Está ante la Casa de Representantes y ante el Senado. El presidente Obama dijo que no va a terminar esta semana, declaró que no va a terminar la lucha para lograr que esta propuesta de ley se pase. Y va a seguir luchando para que se apruebe, aunque le tome los 4 años de su presidencia. Él quiere que esta ley se apruebe. Y la razón para esto es que les debe el apoyo a aquellos que lo pusieron en el poder. Los que le apoyaron y dieron millones de dólares para su campaña fueron las uniones laborales. Y esta propuesta tiene que ver con las uniones laborales. De parte de las uniones de trabajadores o los sindicatos, Obama recibió más de $1 billón para su campaña electoral. Y ellos esperan que él les devuelva el favor aprobando esta ley. Si esta ley pasa, el Senado tiene que votar sobre esto para que sea una ley. Ya estuvieron 2 veces a punto de pasar esta ley. La primera vez les faltaron 2 votos y la segunda vez les faltó un solo voto en el Senado para aprobar la ley. Va a ser presentada otra vez para votación antes de fin de mayo. ¿Qué es lo que está pasando? En un momento les digo lo que tiene que ver la ley, pero les cuento lo que está pasando actualmente con esta ley en el Senado. El senador Arlen Specter, que era republicano, ha cambiado de partido. Y esto ha desestabilizado el Senado, que estaba muy cercano en los votos republicanos y demócratas. Y dicen que él fue el culpable de que este voto no se pasara. Les faltó un voto. Y si este hombre hubiera dado su voto, se hubiera pasado la ley. El senador Specter representa Pensilvania. ¿Por qué él no votó por esta ley? Porque quienes lo apoyaron a él para su campaña electoral y le dieron dinero para que fuera reelegido, le dijeron que no votara en favor de esta ley. Esta ley, como vamos a ver en un momento, tiene que ver con el establecimiento de uniones laborales
en todos los Estados Unidos. Y si se aprueba esta ley, vienen las uniones para todo. Ya van a ver cuán grave es esta situación y qué referencia tiene con la ley dominical. Los negocios o empresas privadas que le pagaron la campaña electoral al senador Specter, le dijeron que si él votaba en favor de que se pase esta ley para establecer las uniones en todos los oficios en Estados Unidos, ellos no solamente le quitarían el apoyo en la próxima elección y no le darían dinero, sino que también votarían en contra de él y en favor de otro que tome su lugar. Entonces Arden anunció que no iba a votar en favor de esta ley. Pero entonces las uniones laborales, los sindicatos, se le acercaron y le dijeron: tú no quieres votar por esto porque tú sabes que tu apoyo viene de las empresas privadas. Cámbiate de partido, hazte demócrata y las uniones laborales te vamos a apoyar y puedes seguir en tu puesto si te cambias de partido. ¿Y qué creen ustedes que hizo el senador político al fin y corrupto como todos los políticos? Se cambió de partido, cosa insólita. Se pasó de republicano a demócrata. En otras palabras, vendió su voto a los sindicatos. Ustedes saben lo que quiere decir políticos. Poli es mucho. Tics, politics. ¿Saben lo que es tics? Pulgas que comen la sangre, que chupan la sangre. Esos son los que son tics. Muchas pulgas que comen la sangre. Esa no es la definición del diccionario. Pero los políticos comen la sangre del pueblo. Y yo no estoy aquí hablando de política, estoy hablando de cosas que nos conciernen a nosotros como adventistas del séptimo día. En un momento le vamos a decir lo que nosotros podemos hacer para todavía mantener un poquito más de libertad para predicar el evangelio. Por el dinero este hombre se vendió y cuando venga el voto lo más seguro es que va a pasar esta propuesta de ley. La palabra de Dios nos dice en 1 de Timoteo, en el capítulo 6, 1 de Timoteo 6, versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y este hombre por dinero se vendió. Ahora, cuando venga otra vez a la votación, tienen un voto más a favor de esta ley. A menos que Dios mueva algún senador a que vote en contra y cambie su voto del que dio anterior, la ley va a pasar, porque ahora ya tienen el voto que necesitan para poner los sindicatos laborales. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Esta ley permitiría que se organicen uniones o sindicatos laborales por cualquier empresa. Y es más, la ley dice que la pueden hacer por debajo de los dirigentes de la empresa. O sea, con que dos obreros, trabajadores, se unan y pidan que quieren un sindicato, esta ley les va a permitir formar un sindicato. Claro, con que dos lo pidan, aunque los jefes de la empresa no quieran tener un sindicato,
Si 2 trabajadores lo piden y consiguen, el 50% de las firmas de los trabajadores en esa empresa, la ley dice que la unión laboral se establece. No necesitan nada más. Hacer el pedido, conseguir la firma de la mitad de los trabajadores y se mete una unión laboral, o sea, un sindicato. No tienen que avisarle al empleador, pueden tener sus reuniones cuando quieran y donde quieran, hasta se pueden reunir en el bar de enfrente y reunirse allí y formar el sindicato. Y luego van y lo registran. Todo lo que tienen que hacer es que firmen una tarjeta y pasar circular esa tarjeta entre los trabajadores y decir, queremos que venga una unión laboral a esta empresa. Lo más triste es que la ley no provee para que se chequen si las firmas son genuinas o no. Simplemente, si la empresa tiene 20 empleados y hay 11 firmas, se pone el sindicato. Pero no hay nada que diga la ley que tienen que chequear que esas firmas en realidad son genuinas. Actualmente hay 23 estados en los Estados Unidos que tienen leyes de sindicatos. Y saben, estas leyes están pasando como derecho de los trabajadores, beneficios a los trabajadores. Los obreros también tienen derechos. Y se llama el Employee Free Choice Act. Lo interesante es que si se pasa esta ley, ahora escuchen lo que sigue. Una vez que entra el sindicato en una compañía, todos los demás, aunque no hayan votado en favor, están obligados a unirse a la unión laboral, al sindicato, o quedan sin trabajo. Y a esto le llaman free choice. Imagínense. El derecho de escoger. Pero una vez que pasa la ley, ya no hay más derecho de escoger, porque la mayoría lo votó. Cuando entra una unión, los trabajadores dice que reciben derechos. Y cada uno de los trabajadores tiene el derecho de unirse. Pero si no se quiere unir, entonces la presión de sus compañeros lo puede sacar del trabajo. Hacen violencia contra ellos, no les dan horarios, los van marginando hasta que finalmente los quitan del trabajo. Y de ahí para adelante, ninguno que entre a esa compañía puede entrar si no se une al sindicato. Elena de White nos dice, y por cierto, el que no se quiera unir no es por voto secreto, todo el mundo sabe quién se une y quién no se quiere unir. Solo que el empleador no tiene que saberlo, pero todos los demás sí saben quién votó en favor y quién votó en contra del sindicato. Ahora, ¿por qué esto nos afecta a nosotros como adventistas? Yo sé que hay muchos de los que están aquí, que están trabajando y que están unidos a alguna unión laboral. Hay gente aquí, hermanos de nuestra iglesia, que son parte de la unión de carpinteros, son parte de la unión de jardineros, son parte del sindicato de plomeros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos preocupa esto a nosotros? Mensajes Selectos, tomo 2, página 142. Los sindicatos serán una de las agencias que usará Satanás para traer en esta tierra un tiempo de prueba como nunca ha habido desde que comenzó el mundo.
Los sindicatos es uno de los medios que el diablo va a usar. Se sorprenden ustedes que los que empujaron la ley dominical en Europa, y de esto vamos a hablar el próximo sábado, porque la ley dominical se aprobó la semana pasada en Europa. Para todas las naciones de Europa hay una ley laboral haciendo del domingo el día obligatorio de descanso para todos los trabajadores en Europa. ¿Quiénes estaban detrás de eso? La Iglesia Católica y los sindicatos laborales, guiados por católicos también, empujaron para que se pasara esta ley y llegara a ser parte de la Constitución laboral para todos los estados afiliados a la Unión Europea. Miren lo que dice la mensajera del Señor con respecto a las uniones laborales o los sindicatos. En la página está en Maranata. A ver si encuentro aquí. Página 178 en español, 180 en inglés. Los grandes gremios, las uniones laborales, las confederaciones del mundo son una trampa. Hermanos, no participéis en ellos. Manteneos lejos de los sindicatos. No tengáis nada que ver con las uniones laborales. A causa de estos gremios y confederaciones, muy pronto será muy difícil para nuestras instituciones llevar a cabo su obra en las ciudades. Educad a nuestros hermanos y hermanas para que no se unan a ningún gremio y cuanto sea posible que salgan de las ciudades y vayan al campo, donde puedan obtener porciones pequeñas de tierra y construir un hogar para ellos y para sus hijos cuando ya no puedan trabajar. Dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que los que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Lo que va a traer esta confusión y este tiempo de angustia cual nunca se ha visto son las uniones laborales que van a empujar por la ley dominical en los Estados Unidos. ¿Se sorprenden ustedes entonces que en cada lugar donde el Papa va y habla acerca del domingo, los que le apoyan son los sindicatos? Si ustedes leen el discurso que él dio sobre la necesidad de pasar leyes que salvaguarden los derechos de los trabajadores para tener el día de reposo el domingo en Europa, primero habló en Austria, luego habló en Francia, el Papa. Los que apoyaron esto fueron las uniones laborales, los sindicatos. Si ustedes notaron, aquí hay algo interesante. Dice, a causa de estos sindicatos, muy pronto será difícil para nuestras instituciones llevar a cabo su obra en las ciudades. ¿Ustedes creen que nuestros hospitales se van a salvar de los sindicatos? Ya están metidos los sindicatos en algunos de los hospitales adventistas. Pero si se aprueba esta ley con 2 trabajadores que digan queremos un sindicato, se meten en las escuelas adventistas, se meten en los hospitales adventistas, en las casas publicadoras, donde quiera. De por sí, por ejemplo, aquí en el hospital de Glendale, Hospital Adventista de Glendale, el 64% de los trabajadores no son adventistas. Aunque es una institución que se llama adventista, más de la mitad de los que trabajan en el hospital aquí en Glendale no son adventistas y ellos van a querer la unión laboral.
¿qué va a pasar entonces? Será muy difícil para nuestras instituciones seguir adelante. La mensajera del Señor nos dice que esta es una de las señales que se acerca la ley dominical. Dice ella, esto es en Servicio Cristiano, página 60. Y está citado también aquí: dentro de poco tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades creadas por los sindicatos que los que deseen salir de las ciudades no podrán hacerlo. Página 178 de Maranata. Y en Servicio Cristiano, página 60, dice: yo vi que si cualquier hermano seguía manteniendo su propiedad dentro de la ciudad y no le pedía instrucciones al Señor con respecto a cuándo debía vender su casa, el Señor no haría nada para evitarles el problema que viene. Y los que mantengan sus propiedades en el tiempo de angustia van a ver que las deudas se le vienen encima de ellos y los aplastarán. Tratarán de vender sus casas, pero no lo van a poder hacer. Eso está en Consejos sobre Mayordomía, página 60. Dije Servicio Cristiano, pero es Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 60. Todavía no hemos llegado a eso, pero muchos han perdido sus casas por la economía, pero lo que viene encima es peor. Y luego hay hermanos que quieren pedirle al Señor que haga un milagro. Si cuando Dios nos ha dado las señales no actuamos, ¿cómo vamos a pedirle que haga un milagro cuando no hemos obedecido lo que Dios nos dice? Lot podría haber salido de la ciudad mucho tiempo atrás y sin embargo no salió porque no era conveniente. La mensajera del Señor nos dice: debes pedir dirección directamente de Dios con respecto a este asunto. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Pídanle a Dios que les guíe sobre qué hacer con sus propiedades en las ciudades. Esa es la primera propuesta de ley que está por ser votada en el Congreso. Si se aprueban las uniones laborales por ley, va a haber una dificultad muy grande en este país como resultado de eso. Otra propuesta de ley es la HR, House of Representatives, el Bill 875. Es el número 425 en el Senado. Y tiene que ver con la modernización y la protección de los alimentos. A primera vista, esta propuesta de ley parece muy buena, porque tiene que ver con proteger los alimentos en esta nación. Pero cuando usted investiga un poquito más y lee a fondo de qué se trata, como adventistas comenzamos a ver lo importante de esta propuesta de ley. ¿Saben ustedes que va a ser en contra de la ley si se aprueba esta propuesta de ley? Va a ser violación a la ley tener una quinta y criar orgánicamente los alimentos en la casa. ¿Saben ustedes que si se pasa esta ley,
solamente se podrán utilizar semillas que da el gobierno y nadie podrá utilizar semillas que no están genéticamente modificadas por el gobierno. Y estas semillas genéticas que da el gobierno dicen que son para proteger el medio ambiente, para que la tierra rinda más, para que la especie sea mejor, pero sin embargo ninguna de esas semillas se pueden reproducir. O sea, si usted lo siembra, pierde la semilla, porque la próxima, cuando usted la vuelve a sembrar, ya no crece, porque son todas genéticamente transformadas. No es como cuando usted siembra el maíz y usted de ahí mismo recoge la semilla y lo vuelve a sembrar. Todo esto con modificación genética son híbridos y ya no se pueden reproducir. ¿Y saben cuál es el propósito principal de esta ley? Poder controlar el crecimiento del frijol soya. Quieren modificar orgánicamente el frijol soya. Es más, ya está modificado y lo que se está usando es frijol soya modificado genéticamente, que es sumamente peligroso para la salud. Actualmente las compañías que usan frijol soya modificado, y nosotros los adventistas consumimos bastante soya, no están obligadas las compañías a decir que está genéticamente modificado. Cuando usted compra sus verduras y sus frutas y sus granos en el supermercado, ¿usted sabe lo que está comprando? ¿Cómo sabe usted si son genéticamente modificados o no? ¿Por qué el gobierno quiere semillas genéticamente modificadas? Bueno, ellos dicen, y aquí lo dice el bill propuesto, es para proteger el sistema inmunológico, para evitar que enfermedades entren a los alimentos. Y estas semillas están genéticamente designadas para matar las pestes que le vienen. Ustedes saben que es para proteger el medio ambiente. En otras palabras, si la semilla no es atacada por las pestes, entonces no hay que usar pesticida. En el caso de las semillas genéticamente modificadas, no le afectan las pestes. Muy interesante. Pero lo que no te dicen son los factores que afectan la salud. Ni siquiera se han hecho investigaciones sobre cómo esto va a afectar la salud, porque todo esto es sumamente nuevo. Si la semilla ataca los microorganismos, los viruses, las bacterias que afectan a los vegetales, ¿qué efecto va a tener esto en el cuerpo humano? ¿Qué efecto va a tener esto con las alergias? Bueno, lo poco que se sabe es que esto va a traer gran venta para los fármacos, porque ahora van a tener que tratar a las personas por los efectos de las semillas genéticamente modificadas. Si se pasa esta propuesta de ley, grandes compañías van a dominar la industria de los alimentos y no se van a poder comprar semillas que no sean las que venda las organizaciones que tienen la autorización para hacerlo. Es interesante que Europa no permite las semillas genéticamente modificadas.
Pero ahora quieren pasar la ley en los Estados Unidos. Y la razón para esto es para poder controlar quién hace crecer los alimentos. Debemos escribir a los senadores para que no aprueben esta ley. Saben ustedes que si se aprueba esta ley, no se va a poder cultivar vegetales por una persona que no esté autorizada por el gobierno para hacerlo. Dice aquí que los que estén teniendo cultivos en sus hogares y no estén autorizados para hacerlo serán tratados como si están haciendo crecer en su casa marihuana o cocaína. Igual, solamente por hacer crecer alimentos. Y en la propuesta de ley dice, ningún negocio, club, institución o residencia privada, incluyendo sus posesiones y sus empleados, pueden hacer crecer en su casa sin la aprobación del gobierno. La ley hace provisión para confiscar la propiedad y poner en la cárcel al que viole esta ley. Y también hay multas que comienzan por $1 millón para arriba. Solamente por usar semillas que no están aprobadas por el gobierno. Hay mucho más sobre esta ley, pero va a afectar tremendamente el futuro de los adventistas del séptimo día. Por eso no vamos a poder vivir en las ciudades. Por eso tendremos que salir de las ciudades. Y dentro de poco, bueno, ya prácticamente usted no puede conseguir ninguna semilla que no esté genéticamente modificada. Es muy difícil conseguir. En Europa, los millonarios están guardando esas semillas porque ellos saben cómo van a ser en el futuro. En Europa no se pasó esta ley, pero ahora está como propuesta en los Estados Unidos. Vamos a ver si se pasa. Oremos para que no se pase. Hay otra propuesta de ley que tiene que ver con el control de las armas. No voy a tocar sobre esto en este momento, pero sepan ustedes que también esto es para controlar a toda persona. La mensajera del Señor nos dice que estas cosas son anuncios de que se viene lo peor. Y esta mañana nosotros mencionamos de que desde el 11 de septiembre del 2001 se pasaron leyes sumamente estrictas con respecto al terrorismo y con respecto a los derechos y las libertades individuales, constitucionales. Prácticamente la Constitución de los Estados Unidos queda anulada por las leyes patrióticas o leyes contra el terrorismo. Todo habitante de esta nación pierde todo derecho a una audiencia, a un juicio, con solamente ser acusado de ser un terrorista. Y saben ustedes que ya hay leyes pasadas en los Estados Unidos para terroristas religiosos. Y hay otra propuesta de ley que tiene que ver con los crímenes de odio religioso. Y esa está en el Congreso también actualmente. Si se pasa esta ley, y aquí tengo los datos de esta ley, va a significar que nadie podrá hablar mal en contra de otra religión. Nadie podrá atacar a otra denominación religiosa porque esto va a ser visto como una violación a la ley contra el odio religioso. ¿Qué significará eso? Con el mensaje de los 3 ángeles. Ya en El Salvador se pasó una ley muy similar a esta. Y actualmente
Bueno, yo les puedo contar de lo que me pasó a mí personalmente. Yo estaba invitado para dar una campaña en El Salvador, pero los hermanos de allá me dijeron, pastor, ya no vamos a tener la campaña. Y les dije, ¿por qué? Oh, porque no es conveniente en este momento tener la campaña. Pero después, por hermanos que vinieron del Salvador, me dijeron, pastor, el problema es que los hermanos que organizaron se enteraron de esta ley y hubo adventistas que fueron puestos en la cárcel por predicar sobre la bestia y sobre la ramera y sobre sus hijas, por atacar a otras denominaciones religiosas, y como resultado de eso algunos fueron puestos en la cárcel. Como usted habla de estas cosas muy abiertamente, ellos tenían miedo de que si usted venía y predicaba de esto, los iban a poner en la cárcel a los organizadores, así que se canceló la campaña en El Salvador. Hermanos, y ahora nos estamos amilanando y asustando con esto. Imagínense cuando se pase una ley como esta en los Estados Unidos de Norteamérica, que va a coartar las libertades de libre expresión. Si esto sucede, ¿vamos a dejar de predicar el mensaje de los tres ángeles? ¿Seguiremos predicando? ¿A costa de qué? De encarcelamiento, de multas, y que nos cierren finalmente las instituciones religiosas. Por eso se han hecho muchas concesiones y por eso en muchos lugares ya no se predica sobre estas cosas. El Canadá tiene una ley contra crímenes de odio religiosos. Todo esto tiene que ver, ustedes saben, contra los judíos, contra los musulmanes, para proteger y que la gente no ataque los crímenes religiosos contra religiones. Pero en el Canadá, desde que se aprobó esa ley hace 4 años atrás, uno de los libros que ha sido puesto en la lista de libros que atacan otras religiones es El conflicto de los siglos. Todavía nosotros tenemos la libertad de conseguir y hacer circular ese libro que describe claramente las cosas que vendrán. Pero llegará el momento cuando no tendremos esa libertad. Ya la mensajera del Señor nos dijo que aún nuestros libros nos serán quitados. Ella tuvo una visión sumamente impresionante. Ella vio cómo venían a confiscar los libros que ella había escrito. No sé cuántos de ustedes conocen esa visión. Déjenme leérselas. Extraño sueño, de Elena de White. Anoche soñé que estaba en Battle Creek, en las oficinas de la Asociación General, mirando desde adentro tras una puerta de cristal. Estaba en mi casa y vi una compañía marchando hacia mi casa de 2 en 2. Parecían rígidos y determinados.
Yo los conocía a todos. Los conocía muy bien. Eran mis hermanos. Me di vuelta para abrir la puerta del salón para recibirlos. Pero pensé en volver a mirar otra vez. La escena había cambiado completamente. La compañía ahora presentó la de una procesión católica. Uno llevaba en su mano una cruz, un crucifijo. Otro llevaba una caña, un incensario. Y al acercarse el que llevaba la caña hizo un círculo alrededor de la casa, diciendo 3 veces: esta casa está proscrita, los bienes deben ser confiscados. Han hablado en contra de nuestra santa orden. El terror se apoderó de mí. Corrí por la casa hacia afuera, por la puerta de atrás, y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales yo conocía muy bien, pero no me atreví a hablar una palabra con ellos por miedo a ser traicionada. Traté de buscar un lugar retirado donde pudiera llorar y orar sin encontrarme bajo las miradas ansiosas y ojos inquisitivos que veía donde quiera que me volvía. Repetía constantemente en mi sueño: oh, si pudiera entender esto, si me dijeran qué es lo que he hecho, qué es lo que he dicho para que me hagan esto. Lloré y oré mucho al ver nuestras pertenencias confiscadas. Traté de ver simpatía y piedad en las miradas de los que estaban alrededor de mí. Y noté los rostros de varios quienes yo pensaba que me hablarían y me animarían si no temieran ser observados por los demás. Hice un intento de escapar de en medio de la multitud, pero viendo que era observada, oculté mis intenciones. Comencé a llorar en voz alta y a decir: si tan solo me dijeran lo que he hecho o lo que he dicho. Mi esposo, quien también estaba durmiendo en la cama en el mismo cuarto cuando yo soñaba, me oyó llorar en voz alta y me despertó. Mi almohada estaba toda mojada con lágrimas y una triste depresión de espíritu cayó sobre mí. Elena de White vio en este extraño sueño que gente que ella conocía muy bien venía hacia la casa. Lo que ella tenía en la casa eran los libros que ella había publicado. Y ella dice que después, cuando vio otra vez, había cambiado la escena. Eran los mismos rostros de la gente, pero ahora se miraba como una procesión católica. Este sueño nunca ha sido explicado, ni hemos visto un cumplimiento de esto, por lo cual creemos que este sueño está todavía en el futuro y se va a cumplir. Cuando los bienes serán confiscados para todo aquel que tenga los libros del espíritu de profecía en su posesión. Esto lo pueden leer en el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 1. Sería bueno que ustedes consiguieran estos libros, lo mencioné esta mañana también. Testimonios para la Iglesia. Traen los testimonios que Elena de White fue recibiendo a través de sueños y visiones a lo largo de los años. Son 9 tomos y acaban hace más o menos un año que se tradujeron o se terminaron de traducir al español. Por primera vez han salido a la venta en español. Nuestro ministerio pudo conseguir a precio antes de la publicación bastantes cajas de estos libros y los tenemos disponibles para que ustedes los puedan conseguir a la mitad de precio de los que se están vendiendo en otras partes. Sí. En el tomo 9, ¿Sí? y la página 11, la hermana White presenta la visión del 9-11. En el tomo 9, dice el hermano, y en la página 11,
Elena de White vio el desplome de las torres y el ataque terrorista en Nueva York. Ella describe allí lo que ella vio en visión también, en el tomo 9 de esos libros. En la página 11, sí. Interesante. 9-11, tomo 9, página 11. Está fácil de acordarse, ¿verdad? Lean ustedes allí, se van a impresionar cómo ella vio que se desplomaban los edificios en la ciudad de Nueva York y no había manera de salvarlos. Bien. Déjenme ver un punto más antes de ir a la última parte de nuestro sermón. Esto que leí era la página 578 en inglés del tomo 1 de Testimonios para la Iglesia. Voy a hacer mención ahora de las distintas áreas que nos muestran la cercanía de la venida del Señor. Mencionamos el avance seguro e irreversible del papado, no solo en el mundo, sino también en los Estados Unidos de Norteamérica. Número 2, los pasos agigantados del movimiento ecuménico, uniendo a todas las religiones para hacer una conglomeración de religiones, para que todos los seres humanos tengan que respetarse, entre comillas, unos a otros, pero todos depender de una religión en la cual se acepte a las demás. Y esto puede sonar muy bonito y loable, como son los propósitos del movimiento ecuménico, pero sin embargo nosotros sabemos lo que viene detrás de esto. Ya mencionamos también el avance espectacular de la tecnología. Y déjenme mencionarles que en el próximo censo, que viene ahora, ya se está preparando para el censo, en el 2010, parte del censo es que cada censador, y ya están dando las instrucciones, quizás algunos de ustedes han ido a buscar trabajo con el censo, porque hay trabajo para más de 150,000 personas para hacer el censo a nivel de todos los Estados Unidos. Una de las instrucciones que están recibiendo es que van a llevar un localizador global y en cada casa donde llegan van a poner las coordenadas. O sea, aún para cada edificio y cada casa que hay en los Estados Unidos de Norteamérica hay coordenadas. Por eso cuando usted va y tiene un GPS, un localizador global, usted puede moverse donde quiera y le va diciendo dónde usted está, porque está transmitiendo una señal. Pero cuando usted pone una dirección, no importa cuál sea en el internet, inmediatamente el mapa lo lleva a esa dirección. De igual manera, con el localizador global, van a estar las coordenadas de cada casa en los Estados Unidos de Norteamérica y cada persona que viva en esa casa va a ser localizada. Se van a colocar chips en las viviendas para poder localizar. Esto es parte del sistema para proteger contra el terrorismo. Hermanos, todas estas leyes se pasaron y ahora están siendo implementadas porque el ataque terrorista vino y ahora nos queremos proteger contra esto. Las leyes de surveillance, o sea, de estar controlando y viendo lo que la gente hace a través de cámaras en los lugares públicos, va tomando imágenes cada vez que usted entra, en todos los lugares públicos, edificios de gobierno, etcétera, hay cámaras que están filmando los que entran, los que salen. Esto es para controlar a los habitantes y tener, sí, de esa manera supuestamente se están protegiendo contra el terrorismo y contra el crimen y todo lo demás, pero en realidad es una manera de controlar a todos los habitantes de este país.
Mencionábamos también las señales inequívocas en el mundo físico. Los científicos están diciendo que el mundo, a como lo vemos hoy en día, lo que va con el calentamiento global y la contaminación y la superpoblación, no puede durar más allá de 30 años. O sea, literalmente los científicos están diciendo que hay que reducir la población del planeta. Y esto tiene que ser logrado, ya que el control de la natalidad no lo ha logrado, al contrario. En los últimos 10 años se volvió a duplicar la población mundial. Duplicar. Lo que le tomó 100 años primero, luego le tomó 30 años, luego le tomó 20 y ahora 10 años. La cuarta vez que se duplicó la población mundial. Y como no se ha logrado por el control de la natalidad, entonces tiene que haber otras maneras de controlar la población mundial. Epidemias, desastres, virus y también a través de la guerra se puede bajar la población mundial. Yo voy a compartir con ustedes este martes lo que está pasando, y no lo hago esta noche porque todavía la reunión se está llevando a cabo y no tenemos todos los informes de esa reunión. En Grecia hay una reunión de los grandes estadistas, los hombres más importantes en los negocios, en la banca, en los bancos a nivel mundial y las finanzas. Han tenido reuniones prácticamente todos los meses con la economía mundial. Pero esta que se está llevando a cabo actualmente, hoy estaban reunidos, hoy 16 y todavía mañana domingo 17 de mayo, todavía van a estar reunidos en Grecia hasta el próximo martes. Uno de los temas que están tratando es justamente, y es interesante porque esta sociedad que junta a la gente más élite y más poderosa del mundo, se llama The Bilderbergers, la sociedad de los Bilderbergers. ¿Cómo? Sí, Bilderberg. Y los magnates del mundo están allí. Ellos tienen una agenda. El club de los Bilderbergers fue fundado en 1954. Y es interesante que en la planificación que ellos hicieron, hablaban de un ataque terrorista al entrar el nuevo siglo. Para poder pasar leyes de control, necesitaban traer un pánico internacional para entonces lograr aprobar sus leyes. Todo esto está documentado en los planes de esta sociedad secreta de los magnates del mundo. No solamente esto, se habla también de epidemias que tienen que diezmar la población mundial. Y todo esto es parte de una planificación que se está llevando a cabo. No son cosas al azar, no suceden porque sí. La contaminación ambiental se le echa la culpa al abuso del hombre en los químicos y en el uso del petróleo y otras cosas. Pero también esto es parte de una planificación para poder controlar. Hay una mano maestra detrás de todo esto que busca el control del mundo. Y quien quiere controlar este mundo es Satanás.
nosotros no vamos a ser protegidos a menos que lo seamos por Dios. No hay escapatoria para esto humanamente hablando. Pero Dios tiene un pueblo que Él ha escogido y Él va a proteger. Y ese pueblo es el pueblo descrito en el libro de Apocalipsis, contra los cuales el dragón hace guerra. Apocalipsis capítulo 12, dice el versículo 17. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, contra el remanente de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 13 es una descripción de esa última guerra contra el remanente. Y se nos presentan dos grandes poderes protagonistas de ese conflicto final. Dos bestias. La primera surge del mar y la segunda sube de la tierra. Todo estudiante de la profecía bíblica identifica a la primera bestia que surge del mar como el poder del Vaticano, el papado. Y la segunda bestia que surge de la tierra como los Estados Unidos de Norteamérica. Tiene cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Nuestra lectura bíblica decía que esta segunda bestia, los Estados Unidos de Norteamérica, engaña a los moradores de la tierra con el poder que se le ha permitido tener y las señales que hacen presencia de la bestia, del Vaticano, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Desde 1984, las cosas cambiaron en este país drásticamente en su relación con el Vaticano. En 1984, el presidente de los Estados Unidos hizo algo insólito, hizo algo que nunca antes se había dado. Nombró un representante de esta nación ante el Vaticano. Ese fue el presidente Ronald Reagan. Mandó un embajador americano ante el Vaticano, un católico. Y esto trajo un cambio impresionante en la influencia del papado en los Estados Unidos de Norteamérica. Como adventistas, cuando esto sucedió, quedamos sumamente impresionados. El mundo también quedó impresionado, porque los Estados Unidos se habían negado a reconocer al Vaticano como una nación o un Estado. Se habían negado a tener un representante porque veían esto como inmiscuirse en los asuntos religiosos, y la política y la religión en Estados Unidos por ley deben estar separadas. Sin embargo, actualmente las cosas han cambiado de una manera drástica. Imagínense ustedes que de los primeros 54 jueces de cortes federales en los Estados Unidos, en casi 100 años de historia, los primeros 54 jueces federales de la Corte Suprema, solamente había un católico que fue nombrado en 1836, Roger B. Taney. En 1980 todavía solamente había un juez de justicia en la Corte Superior de los Estados Unidos, en la Corte Suprema. Pero después de que el presidente Reagan nombró un representante ante el Vaticano,
y entabló relaciones políticas con el Vaticano. El mismo presidente Ronald Reagan nombró a Antonin Scalia y Anthony Kennedy como jueces de la Corte Suprema, los dos católicos. Luego el presidente Bush nombró a Clarence Thomas, también católico, que llegó a ser el tercer juez supremo de la Corte Superior o la Corte Suprema de los Estados Unidos. Luego su hijo, el presidente George Bush, nombró a John Roberts y a Samuel Alito, también los dos católicos. Los 5 jueces supremos que fueron nombrados católicos, todos eran republicanos. Y actualmente, los que dictaminan y hacen cumplir las leyes e interpretan las leyes de esta nación son John Roberts, Chief Justice, o sea, el jefe supremo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, es católico romano. Stephen Breyer es judío. La doctora Ruth Bader Ginsburg es judía. Anthony Kennedy es católico. Antonin Scalia es católico. David Souter es episcopal. John Paul Stevens es protestante. Clarence Thomas, juez de la Corte Suprema, es católico. Y Samuel Alito es católico romano. O sea, de los 9 jueces de Cortes Supremas en los Estados Unidos, la mayoría son católicos. Actualmente, los Estados Unidos tienen una población católica que llega al 23% de la población. Hace tan solo 50 años atrás, en 1960, la población católica no llegaba al 8%, pero la migración ha hecho posible que ese número suba. Por eso el Vaticano y el Papa han estado empujando porque se legalice a los inmigrantes en Estados Unidos, sobre todo a los que no están legales, porque eso subiría el porcentaje de católicos en los Estados Unidos, que actualmente el 92% de los inmigrantes son católicos, de los ilegales en este país. Yo sé que los que no tienen papeles quisieran que se apruebe una ley migratoria, pero eso significaría también aumentar la población católica con derecho al voto. Y eso significa poner más católicos a nivel del gobierno. El papado ha estado haciendo avances impresionantes en la política, pero también en el sistema judicial de los Estados Unidos. ¿Ustedes saben lo que significa que la mayoría de los jueces en esta nación sean católicos? Que ellos ven la justicia administrada en esta nación desde un punto de vista católico. Sin embargo, nosotros estamos muy dormidos de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque somos un pueblo dormidos. Vamos a hablar un poquito más del significado que tiene esto. Y les voy a mostrar algunas fotos de algunas cosas impresionantes donde ustedes van a reconocer personas públicas haciendo votos de fidelidad a Roma. No solamente jueces de las Cortes Supremas que han dicho que por encima de la Constitución de los Estados Unidos está
la ley canónica. Un país protestante en el cual la ley canónica católica está por encima de la constitución de esta nación. Y voy a compartir con ustedes algunas fotos y documentos de protestantes que han jurado fidelidad a Roma, gobernantes de esta nación, y que han prometido defender los intereses de Roma en los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que nosotros vemos es el cumplimiento directo de la profecía, donde dice que, y esa fue nuestra lectura bíblica, los Estados Unidos, la segunda bestia, va a hacer que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y se le permitió infundir aliento a la copia de la bestia, versículo 15, a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les colocase una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto que estamos leyendo tiene que ver con establecer el día de descanso, la marca de Roma, como día de descanso obligatorio, no solamente en Europa, como ya acaba de pasarse, el 7 de mayo, la semana pasada, la ley dominical en Europa, y estos documentos los vamos a compartir con ustedes cuando hablemos de la ley dominical y lo que viene para América. Pero también esto viene, como dijimos, para los Estados Unidos de Norteamérica. Está profetizado en Apocalipsis 13 que va a ser Estados Unidos, que va a hacer que los habitantes de esta nación adoren a la primera bestia y reciban la marca de autoridad de Roma. No hay nada que el diablo quiera más que lograr esto. Y por eso el diablo ha desatado una guerra sin cuartel y está trabajando por todos los flancos. Él no duerme. Esto de las uniones laborales que compartimos con ustedes hoy tiene un objetivo por detrás y es aprobar la ley dominical. Elena de White nos dice que es a través de los sindicatos y las uniones laborales como va a venir la ley dominical. Y no lo podíamos ver antes. Pero ahora con lo que pasó en Europa y el empuje de los sindicatos para la aprobación de leyes laborales que hagan del domingo el día de reposo obligatorio, podemos ver cómo esto se va a lograr también en los Estados Unidos de Norteamérica. Solo Dios puede proteger a su pueblo. Lo triste es que el pueblo que debiera estar despierto sobre estas cosas, estamos dormidos como vimos al principio, un estupor, como si fuera un adormecimiento entrado en nuestro pueblo que antes se conocía por ser el pueblo de la profecía, por ser el pueblo del libro. Todo adventista del séptimo día podía explicar las profecías, podía saber lo que estaba pasando y decirle a otros del mensaje que Dios nos dio para compartir. Y sin embargo, hoy en día, la mayoría de los adventistas del séptimo día ni saben de profecía, ni menos explicarla, ni menos compartirla con otros. Ha sucedido un cambio dentro de nuestra propia iglesia. Hay una generación que no conoce nuestras raíces. Hay una generación que desconoce completamente la posición profética de nuestro pueblo. ¿Y cómo ha sucedido esto? La única explicación para que se cambie algo tan vital como es el mensaje de los tres ángeles, que ha sido lo que nos ha caracterizado como iglesia adventista por décadas, es que tiene que haber infiltración dentro del movimiento adventista. Y vamos a hablar un poquito de eso también estas 2 semanas que vamos a estar juntos. En esta noche yo quiero invitarles a cada uno de ustedes a que mediten en lo poquito. Esto es solo el comienzo de documentos que vamos a ir compartiendo con ustedes para que nos preparen, para que nos despierten y que nos ayuden
a tomar en serio las cosas del Señor. Saben, hace décadas que los adventistas venimos diciendo que estas cosas iban a dar. Pero ahora que llegan, nos parece mentira. Hace décadas que estábamos diciendo que iba a venir una persecución y que la persecución desde adentro. Pero ahora que llega y que ya está aquí y que la estamos viendo, se asustan y dicen, no, no puede ser. Pero ¿y si me borran de la iglesia? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? Cuando hemos sido preparados por la Biblia y el espíritu de profecía para este tiempo. Para esto Dios nos dio los mensajes que nos dio. Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo? El Señor Jesús nos dice, no temáis manada pequeña, porque a vosotros el Señor os ha placido daros el reino. El Señor va a tener un remanente fiel. Y yo quiero ser parte de ese remanente fiel. Yo quiero que el Señor Jesús moldee mi vida y mi carácter. Y que nunca tenga miedo de proclamar esta verdad. Porque es un legado que Dios nos ha dado como adventistas del séptimo día. Si nosotros no hablamos de estas cosas, ¿quién va a hablar? Si el pueblo a quien Dios le dio el mensaje de los 3 ángeles se calla. Cristo dijo, si estos callaren, las piedras clamarán. Y Dios se va a levantar otro pueblo. Si este pueblo no responde, Dios va a levantar otros que nos van a provocar a celos. Yo compartía con ustedes lo que está pasando a nivel mundial. Y esta semana nosotros tenemos el culto en nuestro ministerio todos los días. Y voy compartiendo con ellos las cosas que se van dando diariamente en nuestro ministerio, con los que trabajan allí, las cartas que recibimos y cómo Dios está abriendo las puertas para que otros de otras organizaciones religiosas se interesen en el mensaje de los 3 ángeles. Hermanos, la mensajera del Señor dice que si nosotros a quien Dios nos dio el mensaje no cumplimos, Él nos va a despertar a celos con un pueblo que no es pueblo. O sea, con un pueblo que no es el pueblo adventista, a quien Dios levantó, Dios nos va a levantar a celos. Yo recuerdo la primera vez que yo vi esto yo estaba en la iglesia de Hollywood. No estaba de pastor, sino que fui invitado a dar una serie de conferencias allí, hace más de 10 años atrás, en la iglesia de Hollywood. Y en el último día de las conferencias, yo estaba en el púlpito y alguien me pasó una notita que decía, pastor, hay una persona que quiere dar un testimonio. Yo no sabía qué hacer porque no sabía ni quién era la persona ni qué tipo de testimonio quería dar. Último día de las conferencias, un sábado muy importante en el cual iba a haber bautismos por la tarde, necesitaba presentar un mensaje y que las almas respondieran al llamado del Señor para concluir esa campaña. Así que por un momento, permito o no permito que esta persona, que no sé ni quién es, dé el testimonio, pero algo me dijo en mi corazón, si quieren dar testimonio para el Señor, ¿quién eres tú para decir que no? Así que el púlpito, yo dije, me pasaron este papelito y aquí dice que alguien quiere dar un testimonio. Que el testimonio pase ahora. Y se levantó una dama, muy bien vestida, con traje. Yo había notado que esa dama había entrado al final de la escuela sabática, ya casi por comenzar el sermón. Y no venía sola, venía con varias personas. La iglesia estaba llena. Y entonces la sentaron en las primeras bancas al frente, como así aquí, ¿verdad? Que las bancas del frente no se llenan. Esta dama pasó al frente y se identificó como una pastora pentecostal. No sé si alguno de ustedes se acuerdan de eso. ¿Alguno de ustedes estuvo presente ese día? Aquí hay una persona que se acuerda, allá hay otra, allá hay otra, allá hay otra. Pues esta dama
comenzó a contar de cómo ella a través del canal de televisión había visto el Evangelio eterno. Ella tenía su programa de televisión. Pero ella aprendió, el programa de ella venía después del nuestro. Y ella un día aprendió el canal de televisión un poquito antes para ver su programa, que estaba pregrabado, y salió el pastor Gambetta hablando del mensaje de los 3 ángeles. Le impactó. La próxima semana volvió a sintonizar más temprano. Y ella contó allí cómo estuvo por varios meses viendo el programa. Pero fue impactada y sacudida de tal manera por el mensaje de los 3 ángeles que ella decidió cambiar los temas que ella estaba predicando en su programa de televisión. Y comenzó a predicar el mensaje de los 3 ángeles. Ella en el programa de televisión, aquí en Los Ángeles. Al principio ella pregrababa sus programas, pero luego ella decidió ir en vivo a grabar sus programas. Ustedes saben que el Evangelio Eterno actualmente está saliendo y nosotros también pregrabamos los programas. Pero en las últimas semanas hemos estado haciendo programas en vivo. No sé cuántos de ustedes están viendo el programa los lunes y los jueves a las 11:30 de la mañana. Por el canal se ve por Dish Network y DirecTV en el canal 20. Los que tienen cable pueden verlo en el canal 20 y si no por canal regular en el 27. Este jueves dimos un programa en vivo como el jueves anterior. Esta dama, estoy contando, hizo lo mismo, decidió dar sus programas en vivo. Y cuando el pastor Gambetta predicaba sobre el mensaje de los 3 ángeles, ella misma lo platicó ahí adelante de toda la iglesia de Hollywood. Ella dijo, bueno, el pastor Gambetta es un maestro y es muy didáctico y tiene mucho tacto y cuidado al presentar. Dice, pero después de que el pastor Gambetta hablaba, me tocaba a mí predicar en la televisión. Y entonces ella entraba y agarraba el mismo pasaje que yo estaba hablando y decía, miren, lo que el siervo de Dios quiso decir fue que la bestia esa es el Papa. Y la marca de la bestia es el falso día de descanso, el domingo. Y lo hablaba clarito, sin pelos en la lengua. Ella contó, y muy fuerte, muy directo, uno lo hace con más tacto, explicando la profecía, la parte histórica y dejando que la gente saque su conclusión. Pero ella lo hacía en forma directa y comenzó a recibir cantidad de llamadas telefónicas. No solamente gente que estaba interesada en ese mensaje, sino también gente que estaba espantada y que se ofendía por lo que yo decía, por lo que ella decía y cómo ella lo predicaba. Y esta pastora, que tenía su iglesia aquí cerca del centro de Los Ángeles, recibió una llamada telefónica de su obispo. Y el obispo de su iglesia le dijo, hermana, necesito hablar con usted. Y cuando ella fue a hablar con el obispo, le dijo, hermana, usted sabe que la Biblia dice que las mujeres no deben predicar y no deben pararse delante de la congregación, que deben estar sujetas a sus esposos y si quieren algo que pregunten a sus maridos. ¿Por qué usted está enseñando y predicando en público? Y la hermana dice que quedó espantada, porque en 20 años de ser pastora pentecostal jamás le habían dicho eso. Y ahora dice, ¿y por qué usted me lo está diciendo? No, porque usted debe respetar lo que dice la palabra de Dios y darle su programa de televisión a un hombre, para que un hombre predique. Y la hermana le dijo, pastor, si los hombres no se ponen los pantalones para decir la verdad, por eso las mujeres tenemos que ponérnoslo. Y yo no voy a dejar de predicar lo que estoy predicando, le duela a quien le duela, porque es el mensaje de Dios. Además está decir que le quitaron sus credenciales de predicadora en la iglesia pentecostal, le quitaron su congregación.
ella regresó a Nicaragua, de donde era oriunda, y allá levantó una iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Si nosotros dejamos de predicar el mensaje, Dios se va a buscar quien lo predique. Y quizás no lo va a hacer a la manera como nosotros estamos acostumbrados de hacerlo, con tacto, con mesuradamente, sino lo va a hacer en forma directa, sin pelos en la lengua. Pero de todos modos van a ser impelidos a dar el mensaje del Señor. Eso lo dice la mensajera del Señor en el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo Maranata. Pues les platico esto, hermanos, porque en estos últimos días siguen multiplicándose las llamadas de pastores de otras denominaciones que están pidiendo conocer más de esto. La semana pasada también tuvimos un programa en vivo sobre la ley y la gracia, y llamó un pastor evangélico que también tiene su programa de televisión en Sion TV, Canal 27. Y él quisiera que en el programa de televisión tengamos un debate sobre el tema de la ley, la vigencia de la ley y el sábado. Vamos a ver qué es lo que Dios nos